de cómo es su trabajo en Tepito, que es uno de sus trabajos más icónicos y más reconocidos, o por lo menos de los que los conocí. Te pido disculpas, no sé qué pasó realmente. Bueno, una de las dificultades técnicas de cosas que pasan, Sí. porque de hecho a mí no se me cortó ni la señal ni nada, ni me lo guardo a la primera parte, pero bueno, nada. A mí- Seguiremos. Por favor, sigan sí. a Adriana para ver el trabajo de ella, es arroba Adriana Zebrauskas. Parece difícil de escribir, pero no es tan No es tan difícil. difícil. Eh, no, si nos querés seguir contando un poco de lo de Tepito. Sí, entonces, como te contaba, lo que no sé hasta qué parte eh, lo pudiste No, escuchar. un poco de que ya sabías que iba a haber algunos imprevistos, pero que por suerte después Leica te facilitó una cámara que tenías segura y bueno, que ahí te sentiste un poco más Ujú. relajada y tranquila y que por suerte la galería de Leica reabrió tu exposición y bueno, nada, que Sí. todos, están invitados todos y todas para ir a ver la muestra, que me muero de envidia de poder estar ahí, pero bueno, lamentablemente en este Momentos. momento en Argentina estamos, bueno, transitando como la parte más compleja de, no. Y sí, está muy complicado los viajes internacionales, ¿no? Eso es para quien por acaso está por ahí en Madrid, ¿no? Porque yo sé que ahora está muy, muy complicado todo. No sé ni cuándo vamos a poder viajar otra vez, ¿no? Y entonces, bueno, Hablando un poco dale, de eso te quería me pudieras redondear un poco la historia de sí, Tepito. entonces lo que te comentaba era que para mí el importante era salir un poco, ¿no? Del cliché de la violencia del barrio y buscar quién eran las personas que vivían ahí, ¿no? En Tepito. Entrar un poco en sus casas, en sus vidas diarias, ¿no? Entonces eso para mí era el más importante de terminar un poco con ese estereotipo y siempre toda la representación que se veía en Tepito, en México sobre Tepito, siempre no era por la violencia, por los asaltos, no por la, en fin. Entonces yo quería hacer algo un poco más allá de eso, ¿no? Y eso es un poco complicado, obviamente no les gusta nada a la prensa, no les gusta ser fotografiados, muchas de las cosas que hacen son ilegales. Entonces me costó muchísimo trabajo poder tener la confianza, ¿no? De ellos. Por ejemplo, yo les prometía que nunca iba a publicar las fotos por separado para ilustrar cualquier tema sobre Tepito y violencia, que siempre el trabajo iba a ser presentado como en forma de un libro o una exposición, ¿no? O una serie, siempre en contexto, ¿no? Que las fotos nunca iban a ser publicadas fuera de contexto. Y yo creo que eso ayudó un poco a que se sintieran un poco más cómodos con el trabajo, ¿no? Pero fueron 2 años y muchas veces pues, llegaba y ni podía tomar fotos, ¿no? Estaba nomás hablando, conversando con la gente, intentando este, explicar lo que hacía y bueno, que se pusieran más tranquilos, ¿no? Esa es una A mí me ventaja, yo parece creo, ¿sí? increíble porque no, cuando vos ves el trabajo se nota que nunca buscaste criminalizarlos o decir, ay, qué horror, sino que realmente rescataste como la parte más humana y digna de toda esa gente más allá de las ilegalidades que vos narrás, ¿no? Ujú. Sí, esa era mi intención, ¿no? Bueno, hay todos los lados, ¿no? En el trabajo busco, porque también como fotoperiodista yo creo que es importante ¿no? Que las cosas, no todos los lados pues estén ahí, pero yo creo que el énfasis, ¿no? Del trabajo justamente era intentar poner en luz, ¿no? Quién son esas personas y cómo viven, ¿no? De una manera digna. Porque yo creo que siempre hay, ¿no? Un poco de dignidad en todos los lados. Estuviste más de 11 años fotografiando en México, haciendo una retrospectiva. ¿Qué es lo que decís que más odiaste o lo que menos te gustó fotografiar o lo que más te incomodaba o te dificultaba fotografiar en México? Pues yo creo que la violencia, ¿no? La violencia, todo lo que es el resultado del narcotráfico siempre fue muy traumático. Y mismo
En el caso de los 43 estudiantes de Guerrero que desaparecieron, desapariciones, otras desapariciones forzadas. Yo creo que esa parte es siempre muy incómodo, es algo que no tienes mucho para dónde correr y yo creo que es un poco complicado en México, eh, ¿no? La ley. Entonces eso siempre me dejaba un poco nerviosa. ¿Cómo fue fotografiar la lucha contra el narcotráfico en Sinaloa? Pues mira, yo no solo fotografié en Sinaloa, no fue que estuve ahí en Sinaloa haciendo eso, pues fue fui varias veces, pero no era, pero es muy complicado ese tipo de notas porque también tienes muy poco acceso, ¿no? Entonces estás como siempre más o menos por arriba, o estás como con el ejército, o estás con la policía, o estás ¿no? con víctimas, que es complicado fotografiar. Entonces, no solo en Sinaloa, yo creo que en otras partes de México todo más o menos funciona igual, ¿no? Pero es muy complicado y eso es muy estresante, la verdad. Técnicamente, ¿cuál es la dificultad que más sentiste? Porque, bueno, más allá obviamente de la cuestión lógica de la violencia, pero desde la tecnología, desde la cámara, ¿qué era lo más difícil que sentías que cuando estabas enfrentando esos temas, que eran de noche o No, eso técnicamente, no. qué era lo que más No, difícil? técnicamente no creo que la dificultad no era técnica. Yo creo que la dificultad era mismo de contenido, ¿no? De buscar algo relevante. Y es siempre un poco frustrante porque cuando haces, no sé, lo que hacemos como periodistas, no, siempre hay la esperanza, la intención de que el trabajo va a ayudar a cambiar algo. Y en México es muy difícil porque lo haces, cubren las notas, y no cambia nada, no pasa nada. Entonces es un poco cansado, frustrante como periodista, como fotoperiodista. Como el caso, ¿no? de los 43 estudiantes de Guerrero, que yo creo que fue una de las historias más fuertes de los últimos años en México, que tuvo una atención nacional, mediática, nacional e internacional como ninguna otra. Um, yo estuve ahí haciendo por casi un año, ¿no? Y hasta la fecha ni sabemos qué pasó, ¿no? Ya son 4 años, ¿no? De eso. Entonces, yo creo que trabajar en México para mí esa es la parte más frustrante, ¿no? ¿Cómo llegaste a ser embajadora de Leica? ¿Y usás Leica o tenés Canon o Nikon? Bueno, ser embajadora de Leica es un gran honor, wow, es así como que, como si te dicen, bueno, ahora esa es la reina de Inglaterra, más o menos es esto, ¿no? Así, para mí, ¿no? Es un gran honor, es increíble poder tener ese apoyo. Yo, pues, yo tengo, mi primera Leica, pues, la tuve hace muchos cuando estaba empezando a fotografiar y trabajaba en Folha de São Paulo, es un periódico de Brasil. Y en ese periódico nosotros teníamos un contrato exclusivo con Sebastián Salgado, el periódico publicaba con exclusividad sus series en Brasil, ¿no? Y también en el contrato que teníamos con él, estaba que el periódico le proporcionaba pues logística, ¿no? de transportación, pues teléfonos, celulares. Entonces él vivía ahí en la redacción, ¿no? Y yo trabajaba ahí y él trabajaba con Leica Salgado. Y entonces yo estaba queriendo comprarme una Leica, obviamente no tenía, ¿no? este dinero suficiente para comprarme una nueva, pero y tampoco no entendía muy bien de los modelos, entonces me pasaba con Salgar, que era muy paciente y me pasaba explicando, ¿no? Los modelos de Leica, los tipos y tal. Entonces un día, como estaba él trabajando en São Paulo, el periódico le puso un chofer, ¿no? Con un coche para llevarlo, ¿no? a hacer sus cosas. Y ese chofer quería ser fotógrafo
pero tuvo que vender su equipo para poder seguir trabajando porque tenía familia, tenía que sustentar a la familia, o sea, y tenía que tener un coche nuevo, si no, no podía seguir trabajando en el periódico. Entonces vendió su equipo. Un día, mientras Salgado entra en el periódico y me dice, oye Adriana, ¿todavía quieres comprar una Leica? Y yo digo, sí, quiero. Entonces me dice, saca la Leica desde su bolso, me la das y me dice, ahora tú le pagas al chofer. O sea que fue la manera que él encontró de que con ese dinero Wow. el chofer podría comprar una Nikon con más lentes, más objetivas, ¿no? Y para poder seguir trabajando. Y bueno, yo me quedé con su cámara, ¿no? Entonces fue mi primera Leica que era una R6.2, una reflex, que hasta la fecha me encanta, me encanta. La tengo aquí, después me compré una nueva, tengo dos. Y nada, después la M que me mandaron, la M9, pues la M240 y ahora estoy con una Q2 y la verdad estoy absolutamente así apasionada por la cámara. Yo creo que le puedo decir que no porque soy la embajadora de Leica, pero yo creo que es la cámara preferida de mi vida hasta la fecha. Es una camarita increíble, increíble, increíble. Estoy feliz como niña en Navidad. Y nada más ni nada menos que tu primera viene de Salgado, que vos lo contás así algo al pasar, pero para nosotros y nosotros es como que increíble lo que nos estás contando. Hablando un poco de tema, vos tuviste la beca de Getty para manejar el Instagram, si no me equivoco, y quería que me des una opinión sobre si es importante para vos, desde tu punto de vista, que los fotoperiodistas empecemos a relacionarnos un poco más o especializarnos o estudiar temas relacionados a community manager, a manejo de redes, a las nuevas formas de comunicación, y cómo te llevas vos con el celular y bueno, todo eso, si para vos es importante, que sobre todo porque hay muchos fotoperiodistas que son bastante reticentes. Sí, para mí es súper importante. Para mí es Instagram. Mira, yo no soy community manager, no sé, nunca fui. La beca que gané de Getty Instagram era una beca para fotoperiodistas que estaban utilizando la plataforma de Instagram para documentar sociedades y comunidades subrepresentadas. Um, con ese, con esa beca pude empezar a hacer el proyecto de Family Matters, que nació justamente a raíz de la desaparición, ¿no? de los 43 estudiantes de Guerrero. Ahora, yo creo que para mí siempre fue muy importante las redes sociales, ¿no? Yo creo que cada uno pues, entiende mejor cuál prefiere, Facebook, otros Twitter. ¿Ves? Yo creo que para fotógrafos, periodistas visuales como nosotros, yo creo que es muy importante tener una cuenta de Instagram, ¿no? Porque te acerca mucho a tus, a tus a la gente, ¿no? Que ve tu trabajo, ¿no? Y tienes un feedback directo, ¿no? Que es muy complicado cuando publicas en un medio, pues para la gente, ¿no? Ahora es más fácil porque siempre sale ahí, ¿no? Tu Instagram, tu Twitter y la gente escribe, pero antes era mucho más complicado tener ese feedback directo, ¿no? De los lectores, ¿no? Entonces yo creo que es súper importante, es muy democrático, yo creo. Y además, yo creo que es un poco libertador porque es su propio editor, ¿no? Y ahí subes las imágenes que quieres, ¿no? Entonces es una visión muy personal y libre de cualquier middleman, ¿no? Entonces, obviamente mi cuenta de Instagram la llevo con la misma seriedad y ética que llevo mi trabajo de assignment, porque soy la misma persona. Sigo, ¿no? Soy en Instagram, soy fotoperiodista, Adriana Zebrauskas, o sea, todo lo que subo es dentro del mismo estándar, ¿no? De ético de los trabajos que hago fuera, ¿no? Para mis clientes. Obviamente que ahí tengo un poquito más de licencia poética, pero todo siempre, todo muy bien
descrito, ¿no? Todo muy bien explicado. Okay. Yo siento, hay una parte mía que se siente identificada con vos y que, bueno, de alguna manera siento que te plagio, por decirlo de alguna manera, que es que vos mezclaste el fotoperiodismo con el documentalismo y contás muchas historias a través de los retratos, que para mí es admirable, porque es re difícil contar a través de retratos. Quería saber que me contaras un poco cómo lográs llegar a las personas, cómo lográs captar la esencia, si es tu manera preferida de contar las historias, porque para mí es mucho más difícil que hacerlo directo, ¿no? Porque una cosa es llegar y fotografiar como lo que está pasando y otra cosa es reflexionar y pensar la composición, la estética, todo a través de un retrato. Bueno, mira, yo no soy así fotógrafa de retrato en el sentido de que pues tengo un estudio y me gusta hacer retratos, ¿no? No es eso, pero yo sí, eso que me dices yo creo que es verdad, no lo había pensado así, pero yo creo que mi fotografía es la mirada es muy hacia el humano, ¿no? El ser humano, mucho más do que el entorno. O que obviamente también un poco, pero que es importante como contexto, pero yo creo que es a través de los retratos de la gente, ¿no? Porque es que es un poco, las historias que me gustan contar son historias de gente, ¿no? Son cosas que son historias de vida, entonces yo creo que es un poco, no tengo mucho por dónde salir ahí. Ahora, ¿cómo llego? Creo que depende de cada historia, depende de cada persona, pero yo creo que hay varias maneras de comunicarse, ¿no? Primero, yo creo que es muy importante decir qué es que quieres hacer, ¿no? Comunicar muy bien, muy abiertamente, explicar, porque uno piensa, no, nosotros asumimos que la gente entiende lo que hacemos, ¿no? Y no es verdad, ¿no? Obviamente. Entonces, yo creo que hay que explicar, hay que tener siempre mucha paciencia. Yo creo que siempre es la parte más complicada, es el acceso, ¿no? Entonces, hay que tener mucha paciencia, explicar lo que hacemos. Muchas veces, pues, si es posible, mando, si es, no, el primer contacto es por correo electrónico, mando como enlaces de trabajos que yo hago, o ejemplos de historias que ya hice, para que la persona también tenga, ¿no? Más contexto de quién soy y el tipo de trabajo que hago. Y a partir de ahí, la idea es, pues, nomás acompañar. Esa intimidad solo es posible si la persona que estoy fotografiando me da esa intimidad, ¿no? De estar en su casa, ¿no? En su espacio. Entonces, no sé, es mucho respeto, pues, paciencia y no sé. Sí. Por ejemplo, no sé si querés contarme un poco de cómo cómo se te ocurrió hacer los retratos de la gente que intercambiaba en la villa las armas por computador y dinero. ¿Cómo se te ocurrió de que era la mejor manera y no, por ejemplo, no sé, fotografiar la fila o de manera más directa, quizás como instintivamente harían otras personas? Bueno, yo creo que también es importante como fotoperiodista de intentar, ¿no? Salir un poco del obvio, ¿no? Del fácil. Yo creo que es un ejercicio de creatividad constante que tenemos que hacer, ¿no? Porque también si no, pues, no, es como aburrido, ¿no? Entonces, pero ahí también era así, en ese caso específico, depende siempre, ¿no? de varios factores. Ahí en ese caso era al medio del día, era una hora en que la luz era pésima, la fila pues era mitad abajo de una cabaña, de una tienda, la otra mitad estaba en el sol, o sea, como que visualmente no era muy interesante. Mucha gente Una locura. Sí, no es que estaban todos así paraditos en fila con su arma en la mano, ¿me entiendes? Entonces, lo que pensé fue, y yo vi que había ahí ese fondo que era parte de la cabaña ahí a donde estaban.
y había una persona ahí sentada, fue allá donde tuve la idea, y él tenía la arma en las manos. Entonces tuve la idea de hacer una serie de retratos que me parecía más interesante, porque ahí con la serie de retratos, a través de esa serie, pues se puede entrevistar a la persona y tienes un poquito de la historia, del contexto, ¿no? Que me parecía más interesante que solo una fila de gente, ¿no? Entonces, ahí algunas personas sí accedieron, otras no, siempre no, obviamente no son todos. Y entonces ahí es, ¿no?, otra vez que tienes que ir con mucha paciencia, explicar qué estás haciendo. Y uno, yo creo que es muy importante que el fotógrafo, que el fotoperiodista siempre se ponga en los zapatos de la gente, porque para nosotros es así como que, vamos a llegar. Pero imagínate, ¿no? Si llegaran en tu casa tocando la puerta, o si estás en un lado y llega alguien con la cámara, es algo que es intimidante, ¿no? Ahí tenemos que también entender que no es así tan, ¿no?, tan sencillo para la gente. Entonces, yo creo que, pues, así, ¿no?, trabajar con mucha calma y paciencia. Justamente te iba a preguntar sobre eso. ¿Crees que hay una cierta parte del fotoperiodismo que está faltando a la ética y que es capaz de algunas personas cualquier cosa con tal de ganar un premio? Pues yo creo que eso hay en todos lados, ¿no? Yo creo que los que entran en el periodismo, el fotoperiodismo, por el glamour o para ganar premios, yo creo que hay algo que no está bien, ¿no? Ahí yo creo que uno tiene que no preguntarse muy honestamente por qué es lo que estás haciendo, porque el periodismo no lo hacemos, no es sobre nosotros, el periodismo es la historia del otro, ¿no? Y es una responsabilidad inmensa, inmensa, es una, puedes terminar con la vida de una persona. O sea, hay que tener eso muy en claro, ¿no? Muy, muy claro, muy claro. Yo creo que todos los caminos no se valen, ¿no? Yo creo que es el periodismo. Bueno, Dime. no. No, ya. No, te estaba escuchando. Te quería consultar, bueno, esto es un tema un poco más personal, pero bueno, no, para todos los que se están conectando recién, estamos hablando con Adriana Zebrauja. Vos sos mamá y sos fotoperiodista. Quería que cómo llevas esta vida, porque para, bueno, no sé vos, pero en particular hay varios sectores del fotoperiodismo que es bastante machista y que las mujeres no tenemos la capacidad, que ya al momento tenemos que elegir entre ser madres y tener nuestra carrera, o que son muy peyorativos al momento de permitir o nos hacen las cosas muy difíciles. ¿Cómo llevas adelante este desafío? Mira, bueno, sigue siendo muy machista, ya está cambiando un poco, pero siempre fue una profesión con mucho más hombres que mujeres, siempre fue muy difícil. Una mujer, yo trabajaba en un periódico, teníamos un gran equipo y éramos 20 y tantos, yo creo que éramos como 4 o 5 mujeres, en fin. Yo creo que la verdad me obligó a ser más creativa en mi trabajo, porque no me mandaban para cubrir, ¿no?, los partidos de fútbol que todos querían ir y todas las cosas de deportes. Y eso me dejaba con las otras historias que eran como más calmas, ¿no?, más frías. Y eso yo creo que también me ayudó a construir un poco el camino que decidí seguir, ¿no?, en el periodismo, en el fotoperiodismo. Ahora, por el fato de ser madre, yo creo que el problema del fotoperiodismo y la maternidad es que no como no sé, otros tipos de trabajos que uno puede hacer desde la casa, el fotoperiodismo no puede, ¿no? Nosotros tenemos que estar en la calle y muchas veces en situaciones complicadas, o sea, es muy complicado de llevar, por ejemplo, ¿no? Donde no puede trabajar con mi hijo, ¿no? Aunque ya yo conozco varias personas que ya lo hicieron, pero para mí nunca funcionó muy bien. Entonces, ese es el problema son los viajes. Ahora, yo también tuve que
es una opción, ¿no? Yo creo que tener hijos es una opción y yo sabía que teniendo hijos, pues iba a cambiar un poco mi carrera y cambió. Cambió en el sentido de que, por ejemplo, ya, y después, Gabriel era chiquito, nos movemos a la Ciudad de México, ahí no tenía familia que me ayudara. Mi pareja también es periodista, también viajando, o sea, era muy complicado en el sentido de que, no porque no tenía trabajo o que no me daba, pero es que era complicado en el sentido, ¿no? De no se podía viajar los dos al mismo tiempo, no tenía con quién dejar el hijo, no podía dejarlo no, con una niñera, o sea, yo creo que fue la parte más complicada y eso me hizo como que no poder aceptar varios trabajos, varios viajes y, en fin. Pero así es, ¿no? Y eso fue una decisión. Obviamente que cada uno tiene una vida diferente, situaciones, ¿no? De familia diferentes. Hay, ¿no? Si vives en una ciudad donde tienes alguien de tu familia que te puede ayudar a quedar con tu hijo, es una cosa, ¿no? Pero si no tienes, no lo tienes y punto, ¿no? Entonces, yo creo que para mí esa fue la dificultad más grande. Nunca que me dijeron, no, es que no puedes tener hijos, si tienes hijos no vas a trabajar más como fotoperiodista. No, nunca, jamás, eso nunca. Pero sí que las dificultades son esas, ¿no? Son más logísticas que otra cosa. En mi caso, obviamente. No solo puedo decir de mí misma, ¿no? ¿Sentís que con respecto a los grandes premios del fotoperiodismo, el WordPress y el Pulitzer, las mujeres aún estamos muy lejos de lograr un igualado, el POI mismo? Sí, estamos muy lejos, porque también es eso, ¿no? Las oportunidades no son las mismas para las fotógrafas mujeres que para los hombres, ¿no? Entonces, yo creo que eso está cambiando un poco, también está cambiando un poco, yo creo que un poco la industria de la fotografía periodística en el sentido de que antes pues los premios de WordPress Photo of the Year siempre, ¿no? Eran las situaciones de guerra, de estos eventos en que muy pocos tenían acceso, ¿no? A cubrir, muy pocos. Yo creo que eso está cambiando, eso es algo que se puede ver en las últimas ediciones de WordPress Photo, que el tipo de historias que están siendo premiadas está cambiando, ¿no? Que no solo ese tipo de notas es importante, que hay otras maneras de narrar lo que pasa en el mundo. Y esas narrativas alternativas también son, obviamente, dentro de los padrones fotoperiodísticos, ¿no? De ética. Y esas otras narrativas son muy bienvenidas, yo creo. Yo creo que está cambiando un poco, yo creo. Yo me siento un poco más optimista ahora, lo que antes, ¿no? Entonces... Me preguntan por privada que vos fuiste jurado del POI, según tus criterios, o qué recomendarías, o qué es una buena foto. Uy, que es una buena foto. Si yo supiera, solo haría buenas fotos todo el tiempo, ¿no? O qué es una buena foto según los criterios generales estéticos de un concurso, ¿no? Yo creo que, mira, yo fui jurada del POI Latam y de WordPress Photo. Y yo creo que es muy importante que el trabajo lo manda, por ejemplo, si vas a mandar una serie, esa serie editada, imagina, los jurados, nosotros vemos miles de fotografías, ¿no? Y normalmente las primeras first rounds son súper rápidas, ¿no? Entonces entonces estás viendo una serie de fotografías y ve una imagen y después que pasa para otra que no tiene nada que ver y después regresa o imágenes que se repiten. Eso es un problema. Entonces yo creo que muy importante es la edición, que hay que poner mucho cuidado en la edición. Yo creo que después al final es que empezamos a leer los pies de fotos. También súper importante
vi trabajos que estaban en los finales y que cayeron por falta de información. Es fotoperiodismo, hay que tener información, hay que estar bien escrito. Y yo creo que muy importante que el trabajo sea un trabajo honesto y personal, ¿no? Uno no va a mandar un trabajo para un concurso porque el año pasado ganó algo parecido o porque más o menos... no, no es eso. No, los jurados no están interesados en eso, ¿no? Los jurados están interesados en ver trabajos que son relevantes, que están bien estructurados, que están estéticamente bien hechos, ¿no? Y también con contenido. Entonces son varios factores que importan. Bueno, estás viviendo en Arizona y uno de tus últimos trabajos fue la cobertura de cómo un grupo tan vulnerable como son los navajos estaban viviendo el coronavirus. ¿Querés contarme un poco sobre eso? Sí. Bueno, la nación Navajo es una de las naciones indígenas más grandes de Estados Unidos y fue duramente atingida por el coronavirus, ¿no? Entonces hice 3 viajes para ir. Estuve con la policía Navajo porque empezaron con los toques de queda, entonces estuve con ellos un día. Después regresé porque cerraron una de las ciudades principales de la reserva. Y entonces estuve ahí para hacer esa nota y así era una ciudad fantasma. No había nadie en las calles, um, así como parecía, la verdad, una película de Far West, porque era una cosa que jamás había visto. Y bueno, la tercera vez fue fue ahí que tuvimos más contacto con la gente y cómo estaban pasando. Entonces, un poco complicado en el término de cómo fotografiar, porque son personas que pues viven en una situación de miseria que es impresionante cuando piensas que estás en Estados Unidos, pero son muy dignas, ¿no? Y a ellos no les gusta ser retratados de esa manera. Entonces tuve muchos problemas porque no podía mostrar las casas, también por el problema de no me dejaban fotografiar sus casas ni por afuera. Por adentro no podemos entrar, que son reglas muy duras del periódico. No podemos entrar en lugares cerrados, no podemos entrar en casa de nadie. Entonces hay un poco también hay que tener un poco de creatividad, a ver cómo se puede hacer, ¿no? Y ahí entramos en el hospital, en la zona COVID del hospital indígena, y nada, es una historia que sigue. Yo regresé de ahí y tuve que entrar en cuarentena, en confinamiento obligatorio, porque hubo un problema ahí en el sistema de ventilación del hospital, enquanto estábamos haciendo la nota. Y nos dijeron que era posible que nos expusiéramos al virus, ¿no? Entonces me pusieron con un doctor que me habló, me dijo que tenía que estar en confinamiento por 14 días. Me hablaba todos los días. Hoy es mi último día de confinamiento, por cierto. Y no tuviste coronavirus. No tuve, hoy tengo que salir, ahora voy a salir a hacer la prueba, ¿no? Pero si tuve, no tuve síntomas, gracias a Dios. Todo fue bien. Entonces... ¿Cómo sentís que el coronavirus te cambió la vida, sobre todo viviendo en Estados Unidos, que es uno de los lugares más afectados en este momento por el COVID? Pues yo creo que sería igual de estar en cualquier lugar, la verdad. No sé, si estuviera en Brasil o en México, yo creo que sería la misma cosa. Yo creo que, para mí, en mi caso, yo vivo en Arizona, en Phoenix, que es una ciudad que es
no es como Nueva York, ¿no? O São Paulo, que son ciudades muy demográficamente populadas, ¿no? Aquí es un poco, todo un poco más de más espacio, la gente casi, hay poco transporte colectivo, la gente anda en coche, entonces, en particular, entonces no se sintió con tanta virulencia, ¿no? Para usar un término como Nueva York, ¿no? Que se veía claramente en las calles y todo. Aquí no, entonces yo creo que uh, interesante para mí estar aquí ahora del punto de vista periodístico. Yo creo que como periodista, yo creo que es un lugar interesante para estar en ese momento. Y es un año de elecciones también, o sea que las cosas aquí no van a calmarse, ¿no? En un buen rato. Sí, quería que si me podías emitir una opinión o qué era lo que estaba ocurriendo en Arizona, si ocurría algo con respecto a lo que ocurrió del asesinato de Floyd, ¿no? Aquí hubo protestas, demostraciones, pero yo no fui en ninguna de ellas porque estaba confinada. Todo eso empezó al mismo tiempo que mi confinamiento, o sea que no salí de la casa. O sea, todo lo que te puedo contar es porque lo que vi en las noticias o por relatos de colegas. Pero hubo protestas, hay protestas todos los días. Yo veía muchos los helicópteros aquí arriba de mi casa todas las noches, sirenas, ¿no? de policía. Pero por lo que yo pude leer y ver en las noticias, no fue nada tan violento como en otras ciudades de Estados Unidos. Aunque aquí hay una historia muy grande de activismo, porque también es una ciudad con muchos migrantes. Entonces, es como un poco normal, ¿no? Ese tipo de protestas. Aquí obviamente con mucho más intensidad ahora en número de personas, pero hubo saqueos una noche, pero yo creo que eso fue el máximo. ¿Considerás que es muy importante la versatilidad del fotógrafo? Porque vos además pasás como de retratar la violencia a México a, por ejemplo, las playas u hoteles. ¿Cuán importante considerás que un fotógrafo tiene que ser versátil y tener la capacidad de transmitir tanto sea una playa, un paisaje, como, no sé, la violencia de México? Mira, yo no sé, yo no soy fotógrafo, por ejemplo, yo no fotografo deportes. No, cero, ¿no? Entonces yo no creo que un fotógrafo tiene que hacer de todo, la verdad. Yo creo que un fotógrafo tiene que hacer lo que le gusta, lo que le da placer. Y a mí, me considero fotoperiodista, fotógrafo documentalista también, pero yo creo que para mí el fotoperiodismo, trabajar en un periódico siempre fue mi gran pasión en la vida, ¿no? Todo lo que siempre quise en mi vida fue trabajar en un periódico. Me gusta la adrenalina de las noticias diarias, me gusta breaking news, pero también me gustan las otras historias. Yo creo que las dos cosas como que se van así como equilibrando, ¿no? Es un balance de hacer las dos cosas. Pero yo soy pésima para la naturaleza, pésima, fotógrafo de paisajes, no sé hacer, no sé fotografiar deportes. Entonces, yo no creo que es importante, no creo, a no ser que trabajes para una agencia de noticias, ahí sí, los fotógrafos de agencia de noticias tienen que ser mucho más versátiles en el tipo de cosas que cubren. Yo jamás podría trabajar para una agencia de noticias, los admiro muchísimo. Mi pareja trabaja en una agencia de noticias, muchos amigos, colegas, los admiro muchísimo porque para mí es completamente una locura, súper difícil, todo siempre, ¿no? En medio de todo, entonces, y teniendo que cubrir todo. Yo no soy así, entonces yo no creo que sea, aparte de eso, si quieres trabajar en una agencia de noticias internacional, yo creo que ahí sí tienes que saber hacer de todo, pero si no, yo creo que... Ay, entró una llamada, perdón. Sí. No creo que sea tan necesario. Por ejemplo, una vez
una editora de la sección de deportes de New York Times me habló el año pasado, no, el otro año, porque todavía estaba en México, para que cubrir un evento de ¿qué era? El béisbol, ¿no? En México. El partido y todo. Entonces yo le escribí y le dije, mira, yo no creo que nunca ni he visto un partido completo de béisbol ni por la tele. Así que yo no tengo ni idea, ¿no? De cómo hacer eso. Y me dijo, no, great, fresh eyes. Está bien, ¿no? Entonces, bueno, yo soy muy honesta con mi editor. Digo, mira, nunca lo hice. Entonces, bueno, uno obviamente ahí me puse ¿no? a ver, ¿no? A preguntar y a ver online cómo es fotografiar un partido de béisbol, pero también, ¿sabe? Me propuse a llegar más temprano, a hacer el entrenamiento, a hacer otras cosas, hacer un poco, y la verdad es que la nota no era el partido en sí, era un poco más sobre el, el ambiente y sobre el béisbol en general. Entonces no tenía que tener la foto como la foto ¿no? del balón entrando en el gol, ¿no? Como en el fútbol. Entonces tenía un poco más de libertad creativa ahí en el sentido de que podía hacer otras cosas, ¿no? Pero yo creo Ahí, ahí está, que perdón. Bueno, me preguntan por privado, es la última parte de la entrevista, me preguntan por privado y bueno, y yo estoy de acuerdo de que tus autorretratos son maravillosos e increíbles. Si tenés alguna sugerencia para la gente que quiere investigar o quiere hacerse autorretratos para no quedar burdos o para no hacerse selfies ridículas, ¿qué recomendaciones darías? Porque la verdad que son autorretratos muy artísticos y muy interesantes. yo creo que el importante es hacer algo que es divertido, ¿no? La fotografía es divertida y explorar posibilidades, ¿no? Yo uso mucho el celular, el teléfono, uso un iPhone. Ahora descubrí una cosa que se llama, no lo descubrí, pero lo compré, nunca había tenido antes, ahora sí tengo, que es un ring light, que es una lucecita así redonda que pones alrededor esa es para Ah, la como un ring cámara foto. flash Eh, chiquito. ajá, sí, sí. Y entonces andé explorando un poco eso. Ah, pero yo creo que es eso, ¿no? Explorar posibilidades, luz, ¿no? Si ves una luz interesante, un lugar interesante, eso es, yo creo que es el más importante. Yo no tengo así, no te puedo decir hacer esto, el primer paso, segundo paso, tercer paso, porque yo creo que es muy intuitivo, pero pues no sé, just, así, divertirse un poco, ¿no? Esta es una pregunta que le hago a todas las personas pero bueno, con toda la precarización laboral y toda la tecnología que está ocurriendo hoy, desde tu criterio, ¿crees que el fotoperiodismo va en camino de extinguirse o está extinto? Uf, no sé. Yo sinceramente espero que no. Yo creo que nunca ah, tuvimos más necesidad del fotoperiodismo que ahora. El mundo está en convulsión. Yo creo que es muy importante que los fotoperiodistas estén ahí para poder documentar ese momento que pasamos como humanidad, ¿no? Como planeta. Entonces yo sinceramente espero que no. Obviamente sé que hay mucho menos recursos, hay muchos, pero aquí mismo en Estados Unidos, hasta cada día yo veo que se cierran periódicos, que dimiten a periodistas, fotógrafos. Pero yo creo que el fotoperiodismo en sí no terminó. Yo espero que no termine. Pero ¿quién soy yo? No sé, no sé, no tengo cómo hacer una previsión.
¿Consideraste explorar otras ramas del arte? ¿En algún momento consideraste, no sé, ya que estuviste en Beyond, ay, no me acuerdo el nombre ahora, Beyond Assignment, no sé, por ejemplo, el cine, ¿te interesaría el cine, el multimedia o explorar El multimedia otras me ramas? interesa, el multimedia me interesa mucho y edición de sonido me interesa. Yo soy fascinada por música, bueno, intenté con la guitarra, pues, pero soy malísima, pero si yo pudiera hacer otra cosa pues me gustaría mucho hacer música. Yo no hago nada sin música, vivo con música, la música me inspira mi trabajo, mi fotografía. Me gustaría poder vivir de música también, pero no puedo, eso sí es difícil. Y nada, y edición, a mí me gusta el multimedia, me gusta mucho. Entonces, sí, es algo que lo veo como una posibilidad. ¿Tenés algún proyecto inconcluso personal que te gustaría retomar por lo pronto el año que viene? Porque ahora lo veo difícil. Pues sí, pues Tepito es uno, me gustaría terminarlo o seguir haciéndolo, dar una continuidad. El trabajo de Family Matters que empecé en México el año pasado, lo hice una segunda fase en Colombia. Y ahora la tercera fase que lo estaba planeando hacer era con los navajos, ¿no? Los retratos con los navajos. Y obviamente por el momento está un poco complicado, pues hay que tener que esperar, ¿no? Voy a tener que esperar un poco. ¿Volverías a Brasil? ¿A vivir? Ahorita no. ¿O te quedarías en Estados Unidos? ¿Pensás que lo que te quede de carrera lo vas a desarrollar en Estados Unidos? Yo creo que sí, me gusta eso, esa perspectiva de trabajar aquí en Estados Unidos. Me parece un lugar fascinante, lleno de historias. Yo como para mí como fotoperiodista es un desafío. Me obliga a ver las cosas de otra manera. Entonces, sí, y no que no quiera más trabajar en América Latina, no es eso, ¿no? Siempre y soy brasileña y me encanta trabajar en Brasil y obviamente me gustaría mucho regresar para trabajar, para hacer proyectos, pero para vivir ahorita en Brasil, no. Ahorita no. Bueno, vos que sos latina, sinceramente, ¿no sentís que los latinos tenemos una gran desventaja en el momento profesional desde el punto de vista, por ejemplo, nosotros ganamos pesos y la mayoría de los equipos tecnológicos están en dólares, los concursos fotográficos también para acceder están en dólares, las becas, es muy difícil. ¿Vos sentís eso, que los latinos tenemos y Sí, latinas muchas desventajas? sí, lo siento, sí, también, obvio, y es algo que yo veo que están intentando cambiar. Yo ya veo, por ejemplo, no que concursos, hay concursos por ejemplo, el Poelatam no cobra, ¿no? O sí, no sé si se cobra, yo creo que no cobra nada, ¿no? Para participar. No. Porque el POI sí cobra, ¿no? Entonces el POI Latam no, porque es algo que todos estamos como muy al pendiente. Es muy complicado eso de los equipos. Pues yo me acuerdo cuando viví en Brasil. En Brasil todavía pone impuesto. Es imposible comprar equipos en Brasil. Teníamos que viajar. Era más barato viajar a Estados Unidos, a Nueva York, pasar una semana, comprar el equipo que comprar la misma cámara en São Paulo. Entonces siempre fue un gran problema y yo sí estoy de acuerdo. Esa es una ventaja ahora de estar viviendo en Estados Unidos, en la parte del equipo, pero también pues ¿no? La vida aquí es un poco más costosa, ¿no? Entonces ahí también hay, ¿no? Las dos cosas, ahí hay que, ni todo es perfecto, ¿no? Te hago la última pregunta para no robarte más tiempo. ¿Qué le dirías a una chica de 18 años que no sabe qué hacer de su futuro y de repente piensa que la fotografía puede ser de alguna manera el arte por el cual se puede expresar y vivir? ¿Y qué recomendaciones le darías? Y si crees que después de tantos años es una buena carrera para seguir a pesar de la precarización laboral. Yo diría que sí, para seguir adelante.
pero para tener un backup plan, ¿me entiendes? Es, pero no, yo creo que, mira, yo creo que el importante es que uno se pregunte a sí mismo, ¿no? ¿Qué es lo que quiere y qué estás dispuesto a sacrificar? Porque obviamente nadie va a entrar en esa profesión para hacerse millonario. Sabe, más o menos uno sabe que vas ahí con que más o menos mantenerte a flote, sí, ¿no? Entonces, sí, sí, ¿cómo es? ¿Qué es lo que espera de tu vida? ¿No? ¿Qué es que quiere? ¿Qué es que estás dispuesta a hacer y sacrificar? Porque la fotografía, el fotoperiodismo, pues puede ser la fotografía de moda, es otra cosa, la fotografía publicitaria, que ahora también, no sé, no entiendo mucho de fotografía publicitaria, pero lo que escuché también bajo mucho trabajo, ¿no? En fin. Pero el fotoperiodismo es una carrera que es como un doctor de sala de emergencia, ¿no? Es una profesión que no tenemos fines de semana, que no tenemos cumpleaños, que no tenemos Navidad, que no tenemos nada de eso. Es una profesión que las cosas pasan, y no hay, no están no, como scheduled, ¿no? Como se dice, no están planeadas las cosas. Un calendario. Exacto, ¿no? Las cosas pasan. Entonces, ¿sabes? Estás dispuesta a estar en tu casa y pues suena el teléfono y tienes que salir y regresas en un mes o en una semana o en 2 días, ¿no? Yo ya tuve que cancelar mi propia fiesta de cumpleaños, ¿no? Porque no estaba. Entonces, es una manera de vivir, no es solo una profesión, es una manera de vivir, que es una manera que te da mucha satisfacción, pero también que te pide mucho, ¿no? Entonces, que es complicado. Entonces, yo creo que hay ¿sabes? Sin pensar en solo los aspectos, el glamour de viajar, de no sé qué, de pasar la vida fotografiando, no tienes que hacerlo todo, es muy solitario, no te pones en situaciones muy complicadas todo el tiempo. Entonces, no, ni todos son flores en esa profesión. Yo creo que es importante que alguien que haga su investigación, qué es la vida de un fotoperiodista y una fotoperiodista, y si, bueno, si sigue pensando, bueno, sí, es eso lo que quiero hacer, yo creo que no importa nada. Y si estás feliz, pues es lo que importa, ¿no? Bueno, Adriana, te agradezco muchísimo todo el tiempo, agradezco a todos y todas los que nos hayan seguido, perdón por los problemas técnicos que tuvimos hoy. Gracias por ser mi inspiración, debo decir No, que te admiro profundamente y te sigo tu carrera. Muchas Y gracias. bueno, nada, síganla, Muchas gracias, Paula. arroba Adriana Zabrowska. Gracias a todos que se conectaron. Hablamos en pronto. Muchas gracias a todos y nos vemos. Gracias a todos, que se cuiden mucho. Gracias, chao. Chao.